Buenas tardes, queridos niños. Nuestro tema de hoy es la caída de Salomón. Y vamos a seguir hablando de Salomón, pero hoy es una historia muy triste porque lo veíamos a él la semana pasada, que él fue el encargado de construir el templo. Él siguió todo lo que Dios le dijo y él era muy obediente y Dios le bendijo y Dios le hizo una promesa a él. Y lo vamos a ver en el capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos, yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Entonces, aquí en estos versículos vemos que Dios le dijo a David, si ustedes cumplen todo esto, la familia de ustedes siempre van a ser reyes, pero si ustedes me desobedecen, yo voy a cortar a su familia del reino. Y Salomón iba bien y Dios estaba contento con su actitud, pero de repente Salomón empezó a hacer cosas malas, inadecuadas, inapropiadas, y su corazón se empezó a alejar de Dios. Él se empezó a enamorar de mujeres de otros pueblos, y si ustedes recuerdan que nosotros ya vimos el año pasado que Dios les había dicho que ellos no se tenían que casar con mujeres de otros pueblos porque esas mujeres amaban a otros dioses, adoraban a otros dioses, y Dios es un Dios celoso. Dios solo quiere que lo amemos y lo adoremos a Él. Entonces, Él ya les había dicho que ellos no deberían de relacionarse con gente de otros pueblos, mucho menos casarse. Pero Salomón hizo todo esto y él se empezó a relacionar con un montón de mujeres, y estas mujeres llevaron el corazón de Salomón a estos dioses. Y fíjense, eran dioses muy raros, muy malos. Esta diosa se llamaba Astoret. Vemos aquí que también hay otro dios que se llamaba Moloch y otro dios que se llamaba Milcom. Estos eran tres dioses que estas mujeres tenían y los adoraban. Y no solo alejaron el corazón de Salomón de Dios, sino que Salomón hasta les hizo lugares altos, les hizo altares, les hizo unos lugares especiales para que ellas pudieran ir a adorarlos, pero él, para tenerlas contentas a ellas, también las acompañaba y también adoraba a estos dioses. Entonces, Dios no estaba contento con lo que él estaba haciendo. Y vamos a ver en Primera de Reyes 11, 4 al 6, se los voy a leer. Y dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel,
y el que se le había aparecido 2 veces. Entonces, imagínense ustedes, Dios se le había aparecido y recuerdan cuando se le apareció y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le pidió sabiduría y Dios se la dio, pero además de eso Dios le dio riqueza, le dio fama, y dice que nunca había habido un reino tan poderoso como en el tiempo que estuvo Salomón. Y él había tenido cerca a Dios, pero ahora él se había alejado de Dios. Y muchas veces también nosotros podemos hacer eso, poner nuestro corazón lejos de Dios, ya no interesarnos Dios. Fíjense, yo he visto niños que han estado en el colegio y se aprenden los versículos y les gusta estudiar la Biblia, y de repente ya cuando crecen ya no quieren saber nada de Dios. Yo espero que ustedes no tomen esta actitud de orgullo, no rechacen a Dios en sus corazones, sino que siempre amen a Dios y le den el primer lugar en sus vidas. Vemos que Dios cumplió lo que había dicho porque Él siempre cumple su promesa. Cuando Él no le quitó el reino a Salomón, porque Él le había prometido a David que Salomón iba a tener el reino. Pero Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam, y este rey también fue muy malo. Y Dios le quitó el reino a Roboam por todos los pecados que ellos habían hecho, porque igual Roboam también adoraba a otros dioses. Entonces, Dios no se complace con eso. Y ven cómo Roboam sigue el mal ejemplo de su padre. Salomón no sigue el ejemplo de David, el buen ejemplo que David, aunque pecó, pero pidió perdón, se arrepintió y volvió a los caminos de Dios, pero Salomón no. Salomón murió y toda su vida fue una vida muy, muy desagradable a Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que amar a Dios. Y miren ustedes como niños, aquí en esta imagen vemos a un niño con su padre, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes, sus papás no se portan muy bien, no aman a Dios. Entonces ustedes no tienen que seguir el ejemplo de ellos. Pero los que tienen padres que aman a Dios, que lo buscan, que lo tienen en primer lugar, ustedes tienen que seguir el ejemplo de su papá o de su mamá, ¿verdad? De cualquiera de los dos que busque al Señor, ustedes siempre tienen que hacer lo correcto ante el Señor. Dios les bendiga, niños. La otra semana seguiremos estudiando más de la Biblia y espero que esta semana puedan hacer su trabajo. Recuerden que solo es media hoja por semana, porque algunos niños ya se adelantaron y ya lo hicieron todo, está bien, pero lo pueden repasar otra vez. Entonces, Dios les bendiga y la otra semana nos vemos con otro video.